En los próximos minutos saludamos a Unai Sordo, que es secretario general del Sindicato Comisiones Obreras. Unai, buenos días. Hola, buenos días. Dentro de un rato en el Congreso se vota la siguiente prórroga de alarma. No sé si usted es partidario de volver a la actividad cuanto antes, de que esto vaya un poquito más deprisa, dentro de la prudencia que tenemos que tener todos para recuperar la actividad económica. No sé si usted quiere que vayamos todos un poquito más deprisa o no. Cuanto antes mejor. Hombre, yo querría lógicamente que se recuperase cuanto antes la normalidad, pero creo que hay que ser prudentes, ¿no? Yo soy de los que no cree que haya una dicotomía entre la precaución sanitaria y la vuelta plena a la actividad económica, porque desde luego lo peor que le podía pasar al país es que tuviéramos algún tipo de rebrote, de agravamiento de la situación que nos llevara a tener que dar pasos atrás. Por tanto, creo que hay que tener en cuenta en todo momento los criterios sanitarios, hacer todo lo posible por contener la pandemia, por evitar nuevos rebrotes y desde ahí, lógicamente, cuanto antes se recupere la actividad mejor, porque es lo que va a generar empleo y una situación mejor de la que ahora mismo tenemos, ¿no? Pero bueno, creo que hay que ser prudentes y bueno, creo que el estado de alarma parece que es evidente que es la figura jurídica para tener mucho cuidado, sobre todo con lo que es la movilidad y los riesgos que tendría una movilidad descontrolada todavía en nuestro país, ¿no? Tenemos hoy, desde ayer conocidos ya los datos del paro y de la seguridad social del mes de mayo. ¿En qué le dicen a usted estos datos? Que ofrecen más parados en mayo, dicen que es el peor dato de mayo en 6 décadas. Menos ERTE, más parados, más afiliados a la seguridad social. ¿Qué le dicen todos estos datos a usted en esta mañana? Bueno, lo primero, que seguimos en una situación de absoluta excepcionalidad. Yo ayer oía en la vida política, más bien, algunas reacciones que a mí me dejaban alucinado, porque parecía que en este país no había habido una pandemia, ¿no? Es decir, es que estamos todavía inmersos en una situación que España no había conocido en un siglo, ¿no? Y por tanto, pues los datos son absolutamente excepcionales. Partiendo de esa obviedad, o de lo que debiera ser una obviedad, es que tenemos todavía una parte de la economía parada y hemos tenido la mayor parte de nuestra economía parada hace apenas un mes. Los datos creo que nos dicen algunas cosas, ¿no? Primero, que las medidas que se han tomado, sobre todo las pactadas en el marco del diálogo social, han sido bastante efectivas a la hora de contener la destrucción de empleo. No quiere decir que el dato de mayo, no sea el peor que hemos conocido, claro, pero sí quiere decir que si en España la caída de cotizaciones a la seguridad social ha sido de 875.000 personas, 900.000 se concentraron en la segunda quincena del mes de marzo, y a partir de ahí creo que las medidas que se han puesto en marcha, sobre todo los ERTEs, han servido para contener la destrucción de empleo, que en otro caso hubiera sido indiscutiblemente mucho mayor. Estaríamos hablando seguramente de millones de pérdidas de puestos de trabajo, ¿no? Y en segundo lugar, que creo que estamos ya en una transición desde esa fase de contención de la destrucción de empleo a una fase en la que hay que ir recuperando el empleo a través, en parte, lógicamente, de la recuperación de la actividad, y como decía al principio, esto dependerá de cómo evoluciona también la pandemia y los recursos sanitarios, pero en segundo lugar de planes de activación económica para tratar de impulsar, incluso en verano, que se recupere la mayor parte de la actividad que se pueda y por tanto del empleo, ¿no? Y más a medio plazo, evidentemente, España necesita un gran plan de reconstrucción de la economía, por llamarlo de alguna manera, aunque a mí no me gusta la expresión, que ojalá tenga que ver con un gran acuerdo político e interinstitucional que, bueno, parece muy lejos de lo posible, pero que sería muy, muy deseable en este momento. Más que reconstrucción, tendríamos que hablar de reactivación, ¿no? Sí, eso es, sí. Se me ha escapado la palabra reconstrucción, que no me gusta nada, porque parece bélica, y por otro lado, porque tampoco se ha caído nada. Aquí no se han caído los puentes, no han desaparecido las infraestructuras, han desaparecido muchos pequeños negocios, pero la economía sigue ahí, esperando ser reactivada, y como bien planteas, estamos hablando más de un gran acuerdo de reactivación económico y social de España, que creo que es a lo que tendrían que dedicarse las fuerzas políticas, pero desde luego desde el marco del sindicato de comisiones obreras, y espero que del marco del diálogo social, vamos a poner todo el empeño para que eso sea así. Ahora le pregunto por las negociaciones, el diálogo social y la vuelta de los empresarios, pero antes, por terminar de perfilar lo que nos está ocurriendo con esos 178.285 parados más que hace un año. La clave de todo esto son los ERTEs. Hay
casi 3 millones de personas que tienen suspendidos sus contratos. Esto no es una especie de ficción. Los ERTEs están como taponando la realidad. ¿Cómo se vuelve a la realidad con esos 3 millones de personas que están en un pasillo que no sabe si les lleva al paro o a su puesto de trabajo a la vez? Esa gestión no sé si es lo más importante que tenemos por delante. Sí, yo creo que es lo más importante y hoy tenemos una reunión para ver cómo podemos alargar los ERTEs a partir del 30 de junio para que acompañen el proceso de recuperación de la actividad que se está dando ya en las empresas y que se va a dar en las próximas semanas en sectores que todavía van muy a medio gas, como el comercio o como la hostelería. Los ERTEs lo que han hecho es que en lugar de que en España ocurra lo que ha ocurrido siempre, que es cuando se paraliza la economía, esto se traduce automáticamente en destrucción de empleo, lo que han hecho ha sido ofrecer una vía alternativa, es decir, se suspenden los contratos, los trabajadores temporalmente aparecen cobrando la prestación de desempleo, con lo cual no se quedan sin ingresos. En algunas empresas donde hay representación sindical conseguimos complementar esa prestación de desempleo hasta el 80, el 90 o incluso el 100% del salario. Las empresas tienen un incentivo a no despedir porque se han exonerado del pago de las cotizaciones sociales y, por tanto, en lugar de hacer lo que han hecho siempre, que son despidos masivos, recordemos el año 2008 o el año 2009 o el año 2010, pues han retenido esos trabajadores a la espera de que se recupere la actividad, y ahora se trata de acompañar ese proceso. Como no va a ser de un día para otro, ni vamos a pasar de 0 a 100 en una semana, sino que es una recuperación paulatina, los ERTEs tienen que acompañar ese proceso. Yo creo que ese es el reto. Lo que estamos haciendo, para que los oyentes también sean conscientes, sí, no es nada particularmente distinto a lo que están haciendo otros países de Europa, como Francia, Italia o Alemania, por citar tres. En Francia había más de 11 millones de personas en una figura similar a nuestros ERTEs. En Alemania prácticamente 10 millones, en Italia 7 millones. En el conjunto de la Unión Europea, en situaciones parecidas a nuestros ERTEs, había hace unas semanas 42 millones de trabajadores y trabajadoras. Esto supone un gran costo, una gran inversión de recursos públicos, esto es así. En cierto modo se han socializado los salarios de estos compañeros y compañeras, pero es la herramienta para evitar despidos en el corto y en el medio plazo. Y claro, en el largo plazo todo va a depender del nivel de reactivación de la economía o del alargamiento y la profundización de la crisis. Y ahí es donde hay que focalizar las políticas económicas, en nuestra opinión. Y a eso voy, porque ayer en estos micrófonos el presidente de los empresarios de Madrid lo que decía es que, claro, para volver a contratar a toda la gente que está en ERTE, a lo mejor hay que flexibilizar un poco la norma, porque la norma obliga a contratar a todos, y que no está claro que los empresarios puedan volver a contratar a todos dadas las circunstancias. ¿Ese asunto cómo está? ¿Va a haber esa flexibilidad o se va a mantener la obligatoriedad de contratar a todos aquellos que están en los ERTEs? Porque eso va a ser, supongo, una de las demandas en la negociación que ustedes tienen con los sindicatos, con los empresarios y con el gobierno, ¿no? Bueno, la flexibilidad ya existe. Ahora mismo los ERTEs ya se han articulado de tal manera, además por un acuerdo también entre empresarios, sindicatos y gobierno, que permiten una incorporación paulatina de los trabajadores, porque esto lo puede entender también cualquiera que nos escucha. Si un bar abre solo la terraza y no puede tener el aforo interno y la terraza está a la mitad, seguramente no va a contratar a toda su plantilla y por tanto va a contratar a un tercio, que luego será la mitad y que ojalá dentro de poco sea toda, ¿no? Y por tanto se permite a través de la norma esa recuperación. Luego, las empresas no tienen ningún problema si finalmente acaban optando por despidos, solo que lo que no se puede permitir es que las empresas se beneficien de una serie de exenciones y una serie de bonificaciones en las cuotas de seguridad social si no hay un compromiso de mantenimiento del empleo. Claro, antes de que la empresa quiebre seguramente va a despedir, entonces ahí habrá que buscar fórmulas para que las empresas entonces lógicamente no puedan exonerarse de esas cotizaciones sociales, ¿no? Y hay pactos ya de flexibilidad, es decir, el COE hizo un planteamiento que era razonable. Estamos acercándonos al verano y si las empresas, por ejemplo, del sector del turismo, de los hoteles o de los bares, se computa la plantilla que tienen que mantener, la que tienen en el momento álgido del verano, por decir algo, seguramente alguna empresa en octubre o noviembre va a quebrar.
y por tanto se estableció una flexibilidad. Es decir, si tú tienes 17 camareras y camareros y 4 cocineros, porque en agosto es cuando más trabajas, pero en octubre tienes un tercio del trabajo, si se obliga a mantener toda esa plantilla, que ningún año se mantenía, evidentemente esa empresa te la llevas por delante, y por eso se habló de, bueno, las actividades de temporada, lógicamente se tendrá un criterio de flexibilidad, porque aquí de lo que se trata es de no destruir empleo, de no destruir empresas. Es el juego de estos acuerdos que estamos haciendo, porque si se destruyen empresas, claro, en el medio plazo también se destruye empleo, y esto no nos interesa a los sindicatos tampoco, claro. ¿Y teme usted que los ERTE a largo plazo, no estoy hablando de los próximos 6 meses, más allá, se transformen en ERES a partir de enero del año que viene? ¿Tiene usted ese temor? Hombre, yo espero que no, pero insisto, va a depender de la evolución y la profundidad de la crisis. Todos somos conscientes que el año 2020 en términos económicos va a ser dramático. Va a caer la economía en todos los países prácticamente del mundo y de una forma muy muy clara en todos los países de la Unión Europea, con diferencias. Porque claro, España tiene una dependencia mayor de actividades como el turismo y por tanto va a tener más efecto pues que en un país, por citar el típico, el clásico, como Alemania, ¿no? Pero en todo caso sabemos que el 2020 va a ser duro. El 2021 con toda seguridad va a haber una recuperación económica. En todas las estimaciones hay un fuerte rebote de la economía, pero es verdad que en el conjunto del año 2020 y 2021 seguramente no recuperemos todo lo que se ha perdido en esta brutal pandemia, y de cómo evolucione eso en parte va a depender la evolución del empleo. Y por otro lado, y por tanto si hay o no ERES. Y por otro lado va a depender también de las políticas públicas que se puedan impulsar. Yo creo que ahí la palanca de inversión europea es determinante, de cómo se resuelva este problema, esta cuestión de la financiación de los planes de reactivación de la economía europea. Se está jugando mucho España en ese viaje, y si hay recursos para impulsar sectores, para impulsar actividad, para impulsar empresas, bueno, creo que podemos evitar como país la destrucción masiva de empleo, pero hay muchas incertidumbres, a nadie se le escapa, porque entre otras cosas pues pudiera haber un rebote de la pandemia en octubre, con lo cual estamos en otro escenario, ¿no? Por tanto, lo que decía al principio, el tema de la seguridad sanitaria es vital en este momento, porque hay que armarse ante esa posibilidad en octubre, porque si tenemos que volver a confinar el país, pues evidentemente el leñazo económico, por decirlo de alguna manera, pues va a ser dramático, ¿no? La negociación, el diálogo social al que usted ha aludido en esta conversación ya varias veces, los empresarios han dicho que vuelven, lo ha dicho el presidente de la COE, que han vuelto, porque consideran que la declaración de la vicepresidenta Calviño, diciendo que era contraproducente ahora mismo derogar la reforma laboral, desautorizaba el acuerdo del PSOE y Podemos con Bildu. ¿Qué ha pasado en estos días? ¿Qué no hemos visto, no hemos sabido para que se recupere ese diálogo social? Y si cree usted que es posible llegar a más acuerdos y hacer como si no hubiera pasado nada con este pacto parlamentario que hubo, que anunciaba la derogación íntegra de la reforma laboral. Bueno, no es hacer que no ha pasado nada, es que sinceramente no ha pasado gran cosa. Esto vale. Ha sido bastante más ruido que nueces, es decir, COE nos transmitió su malestar por un acuerdo que yo creo que todo el mundo era consciente que era una forma de salir de un embrollo parlamentario y que no iba a tener repercusiones en el corto plazo. Insisto, nadie en su sano juicio se ha creído de verdad que en el mes de junio, es decir, ya se fuera a derogar la reforma laboral en medio de una pandemia y con 500.000 ERTEs activos en nuestro país. Bueno, pues son las cosas que tiene España, ¿no? Donde en vez de estar negociando los términos de un alargamiento del estado de alarma, que tenía que ser una cuestión casi de unanimidad y prepolítica, pues nos metemos cada 15 días en un follón que no hay quien lo explique y que lleva a pactos realmente rocambolescos, ¿no? No porque no queramos derogar la reforma laboral, que queremos hacerlo, sino porque no sé yo muy bien qué tiene que ver el estado de alarma con la legislación laboral, ¿no? Pero bueno, como todo el mundo sabía que esto era una burbuja de polémica política, pues bueno, yo creo que COE en cierto modo sobreactuó, está en su derecho, y a mí me parece una buena noticia que vuelva a una mesa de diálogo social de la que, dicho sea de paso, irse tampoco se ha ido nunca, porque las reuniones que hemos tenido en los ámbitos estos de los ERTEs, de cómo prorrogamos el ERTE, no se han dejado de celebrar, y de hecho, insisto, hoy tenemos una, pero es que el miércoles pasado tuvimos otra, y vamos avanzando, ¿no? Por tanto, bueno, bien está lo que bien acaba. Yo creo que en el momento de crispación política infundada que tenemos, el papel del diálogo social es determinante.
determinante. Creo que estamos haciendo bien las cosas, creo que estamos contribuyendo a salvar muchísimo empleo en España. Las propuestas sindicales se han abierto paso, algunas propuestas empresariales también, por eso hemos llegado a acuerdos y creo que es el camino por el que hay que discurrir, porque lo que viene por delante en este año y el que viene va a ser duro, va a ser difícil, pero se puede sacar adelante el país indiscutiblemente y el diálogo social tiene un papel determinante que jugar. Y en esa negociación, usted lo ha dicho, no es ningún secreto que usted es partidario de derogar la actual legislación laboral y cambiarla por otra, pero de manera íntegra. Yo le escucho y digo, íntegra no, porque usted está elogiando el instrumento y tal y como se está desarrollando los ERTES, que están salvando mucho empleo. Es decir, que lo de íntegra ya no estamos hablando de íntegra, porque hay algo que sí vale, ¿no? A juicio, creo que en general de todos los que se sientan en esa mesa del diálogo social, ¿no? No, pero es que los expedientes de regulación temporal de empleo no vienen de la reforma laboral. De hecho, en la reforma laboral lo que se hace es eliminar las autorizaciones administrativas tanto para los ERTES como para los ERES. Es lo único que modifican, y lo que hace es facilitar precisamente la utilización de los ERES y los despidos, que por cierto es algo que utilizan las multinacionales cuando deciden marcharse de España, porque es el sitio en el que es más fácil marcharse, ¿no? Porque no tienen que dar cuentas prácticamente a nadie, ¿no? Los ERTES vienen de legislaciones previas. Yo recuerdo en el año 2009, el año 2010, donde ya se utilizaron en las partes del país más industriales estas figuras para evitar despidos. Yo era secretario general de Euskadi, donde se utilizaron muchísimo estas figuras en empresas industriales. Por tanto, no se ha inventado la pólvora en el año 2012 con la reforma laboral. Pero sí la facilidad para llegar a los ERTES, ¿no? Bueno, es que es lo que hemos flexibilizado en este proceso. Es decir, lo que hemos hecho ha sido flexibilizar mucho los trámites. Claro, dése cuenta que teníamos que aprobar o que plantear ERTES en los que ni siquiera podía haber una negociación física, porque ni el empresario ni los trabajadores podían ir a la empresa en muchas ocasiones. Entonces lo que se ha hecho es flexibilizar los trámites y los plazos para poder aprobar los ERTES. Somos conscientes que esto ha hecho un poco que cuele todo. Seguramente hay un nivel de fraude que en situaciones normales habría que atajar, pero lo que hemos hecho es facilitar el acceso a los ERTES, y yo creo que de aquí puede salir una importante enseñanza, ¿no? Y es que España no tiene por qué resignarse a que en todas las crisis nos pase lo mismo, que es que en cuanto cae la economía se destruye empleo, fundamentalmente empleo temporal, por cientos de miles de trabajadores, prácticamente en cuestión de meses, como hemos vivido en otros años, y que se pueden habilitar fórmulas distintas de esto que llamamos flexibilidad interna pactada en las empresas, para evitar el contrato temporal y el despido como forma de ajuste de las empresas. Bueno, yo creo que es una enseñanza que podemos sacar para periodos de normalidad, ¿no? Y dicho esto, en nuestra opinión, la legislación de la reforma laboral hay que modificarla en todos sus aspectos centrales. Lo que pasa es que yo tampoco haría un debate nominalista sobre si esto es reforma integral o derogación integral o no integral. Esto también son líos en los que mediáticos, en los que se mete muchas veces la política. Aquí lo que hay que hacer es reformular de una forma mucho más equilibrada y mucho más justa nuestro modelo laboral e incorporar debates nuevos que no están en la reforma laboral, porque en el año 2012 pues no se intuía la importancia que iba a tener, por ejemplo, la economía de plataforma. Y ahora acabar o atajar la temporalidad y sobre todo la precariedad, pues pasa, por ejemplo, por regular todas estas nuevas formas de trabajo falso autónomo a través de plataformas. Fíjese el teletrabajo, ¿no? Todo lo que se ha incrementado, el trabajo a distancia mal llamado en esta crisis, pues bueno, hay nuevos elementos a regular, y de todo eso, más los elementos centrales de la reforma laboral, tenemos que hablar en cuanto salgamos de esta, en cuanto pase junio, en cuanto veamos que se recupera un poco la normalidad en el país, ¿no? Ese es un poco el escenario, porque como decía antes, hombre, nadie se ha creído en serio que ahora mismo estuviéramos derogando la reforma laboral, que no es prácticamente ni posible con la ley en la mano, ¿no? Lo de Nissan, lo de Alcoa, y termino. Hechos excepcionales, en algunos de los casos como de Nissan venía de antes de esta crisis, hechos excepcionales o dos avisos de lo que nos viene. Bueno, yo creo que ni son hechos excepcionales ni tienen que ver con la coyuntura de país, porque aquí también se hace bastante demagogia. Son dos decisiones de multinacionales que venían de atrás. Sí. Pero el problema industrial en España no es excepcional. Es decir, hay más empresas que en el futuro pueden replantearse o están ya replanteándose las posiciones que ocupan en el mundo, porque estamos en un momento de contracción de la actividad a nivel mundial y porque se está dando un proceso de renacionalización de las políticas, no solo de
personajes como Trump o como esta guerra que se trae con China, sino también de las propias producciones de grandes empresas multinacionales. Y esto España tendría que echarle un ojo, porque tenemos una posición débil en la división de la industria mundial, que está, hoy en día España tiene muy poquitos centros de decisión industrial en nuestro país, y esto tendríamos que echarle una pensada en profundidad también en la política y en el marco del diálogo social. Las decisiones de Alcoa tienen que ver con una decisión estratégica de la multinacional, de reducir o eliminar su producción de acero primario en España, y la decisión de Nissan tiene que ver con una entente que hace con Renault y con Mitsubishi, en la cual ya venían hablando de repartirse las áreas del mundo, y Renault se quedaba con la parte europea y se eliminaba la factoría de Nissan, en este caso en Barcelona. Nosotros no nos resignamos a ese escenario. Nissan puede seguir trabajando en Barcelona si somos capaces de encontrar un modelo alternativo de coche eléctrico, y en eso estamos trabajando. Hay una movilización que no va a cesar, y vamos a poner el balón en el tejado también de Renault, porque el grupo es el mismo ahora mismo, y no vamos a asumir el plan de cierre de la fábrica de Barcelona, que es un drama para 20.000 familias, no solo de las trabajadoras y trabajadores de Nissan, sino de todas las empresas auxiliares y de componentes que harían un auténtico roto social en nuestro país. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, gracias por atender la llamada de Onda Madrid, de Buenos Días Madrid. Se lo agradezco, Unai. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós.